El mensaje de hoy tiene que ver, obviamente, finalizando esta secuencia de los milagros de Cristo, y tiene que ver con un último milagro que podemos ver, y es el milagro que hizo con el apóstol Juan el Señor. Es el último milagro y es nada más y nada menos que la revelación que le da el Señor a Juan, conocido como más se conoce como el Apocalipsis. ¿Sí? El Señor hizo ese último milagro para la humanidad en lo que es la escritura, en lo que es dar la palabra, y hasta este momento el Señor se había parecido a los discípulos, pero con Juan tuvo algo especial, con Juan tuvo algo que no tuvo con otros. Con Juan se aparece no solamente en gloria, sino que también con Juan le da algo tan preciado como es la revelación del Apocalipsis. Vamos a estar hablando mucho de Apocalipsis el año que viene. Amén. Recordemos que a fin de año nosotros también recibimos una palabra rema, una palabra que nos guíe. Este año hemos transitado por esa palabra, de bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fuimos desafiados a sumergirnos mucho más profundo en la palabra de Dios. El año que viene, también la palabra rema va a tener que ver con esto, va a tener que ver con meternos y involucrarnos mucho más profundo también con la palabra de Dios. ¿Quiere recibir esa palabra rema? Amén. Eso va a ser en el culto de fin de año, ¿sí? Vamos a recibir esa palabra rema y vamos a transitar el año por esa palabra. Así que desde esa palabra vamos a ver mucho Apocalipsis, vamos a aprender muchísimo Apocalipsis. Así como aprendimos este año, aprendimos sobre todos los milagros de Jesús, como el año pasado aprendimos sobre todas las parábolas de Jesús. Este año también que viene, el 2025, vamos a aprender mucho de Apocalipsis. Bien, les hablaba de Juan. Juan recibe esta revelación, y hablarte un poquito de Juan es hablarte del discípulo amado. Eso es Juan, el discípulo amado. Así se lo conoce a Juan. Y vimos que Juan es el único que es privilegiado, no solamente por recibir la revelación del futuro, la revelación del Apocalipsis, sino también es un privilegiado porque él lo ha visto a Jesús en sus 3 estados. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto que Jesús lo podían ver los discípulos como el Jesús, el Cristo resucitado? ¿Sí? Otros lo habían visto también como el Cristo encarnado, en carne, resucitado. Pablo tuvo el privilegio también de verlo al Cristo, hablábamos la semana pasada, al Cristo glorificado. Bueno, Juan es el único que tuvo el privilegio de verlo en los 3 estados. En los 3 estados, miren, al Cristo encarnado, Juan 13, 23 al 25, allí él compartió como apóstol del Señor esos 3 años, y nos deja allí justamente esto de que él es el discípulo que Jesús ama. Él mismo escribe esto diciendo así: y uno de sus discípulos, ¿sí? Está hablando en tercera persona, uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, ese mismo es él, ¿sí? Estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Estaba hablando Jesús en ese momento de que alguien lo iba a traicionar. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo y le preguntó lo que Pedro lo incitó a preguntar: ¿quién es? ¿Sí? Fíjense estos detalles que Juan mismo escribe.
dice que Jesús amaba a Juan. Dice que estaba al lado de Jesús. ¿Vieron el cuadro ese que dicen, el de la cena, la última cena, ¿no? Que están todos comiendo. ¿Quién se sentaría, ¿no es cierto?, a comer de esa manera? Medio extraño, ¿no? Comer con el principal en el medio y todos los demás a los costados, ¿no es cierto? Y para hablar es medio complicado, ¿no? Cuando uno tiene que hablar. Yo siempre cuando hago el discipulado o tengo una clase, estoy de frente, ¿no es cierto? Y trato de que los demás estén al costado para poder dirigirme a ellos, ¿no? Y que los demás puedan prestar atención. Pero vieron que el cuadro de la última cena se pinta así, ¿no es cierto? Así que, pero dice la Biblia que Juan estaba al lado, o sea que estaban como pinta el cuadro, o sea que estaban reunidos en una mesa tradicionalmente o en una ronda, pero estaban allí. Dice que Juan, la Biblia sí revela que estaba al lado de Jesús, pero de una manera muy particular. Juan estaba al lado de Jesús recostado. ¿Sí? Juan estaba al lado de Jesús en esa última cena de una manera especial, recostado. ¿Cómo sería que está recostado delante de Jesús? ¿Vieron como cuando uno está muy cerquita? Ahora no veo ningún matrimonio por acá que está recostado uno al otro, pero a los matrimonios se suelen poner, ¿no es cierto?, uno al lado del otro, y siempre uno se le apachurra al otro. ¿Vieron que siempre se le pone hacia el costadito y se le apachurra, ¿no es cierto? Más o menos, recuéstense ahí un poquito, a ver, ¿quién se recuesta? Ahí está, vea qué lindo. Muy bien, muy bien. Sí, a ver, ahí tenemos a Dami, ¿no? A ver, ¿no? ¿Quién se apachula? Y se golpeó en la cabeza. Bueno, muy bien, pero ¿vieron? Entonces, algo así estaba el Señor en ese momento, y Juan estaba simplemente pegado al Señor. Estaba pegado, sentía su presencia pegadito al Señor, y como aquel que quiere estar bien cerca, que quiere estar bien pegadito al Señor. Y entonces dice que estaba recostado allí. Y dice, mientras el Señor hablaba, ¿no es cierto? Mientras Él hablaba, Él entonces recostado, y fíjense acá el detalle, cerca del pecho, ¿sí? Así que como que estaba aún más tiradito, ¿sí?, cerca del pecho del Señor. Como quien, aquel que busca mimo. ¿Vieron que a veces hay hijos, ¿no es cierto? Los hijos cuando buscan mimo, conmigo ya no lo hacen los varones, pero con la madre, pobre, siempre los quemo, ¿no? Con la madre todavía lo siguen haciendo. Todavía lo siguen haciendo. Yo lo llamo, cuando hacen eso, lo llamo gatos. Ahí va el gato, digo, ahí está el gato buscando mimo, ¿no? Seguramente algunos de los tuyos también hacen lo mismo, ¿no es cierto? Y van a buscar mimo, ¿y qué hacen? Se le tiran directamente, ¿sí?, arriba del pecho, como buscando ese mimo, esa contención, o ese abrazo, o ese mimo. Juan, en su sentimiento, seguramente estaba sintiendo eso. Él había entendido de alguna manera que el Señor iba a la cruz, que el Señor era su última cena. Y de alguna manera él estaba entendiendo esto de que alguien ya lo había traicionado y que se venía una noche oscura, que se venía algo tremendo. Podía sentirlo tal vez Juan en su interior, en su corazón, en su panza. Vieron que cuando uno siente preocupación, siente angustia, siente algo que lo preocupa, lo primero que se siente es una opresión en el pecho, y lo segundo es tal vez algunos dolores de estómago, ¿no? Algunos dolores de panza. Eso cuando uno está preocupado, está angustiado, tiene algo. Entonces Juan de alguna manera sentiría esa opresión que a la vez Jesús la sintió orando. Cuando Jesús estaba orando, sabiendo de que tenía que pasar esa cruz, el Señor orando dijo si podía pasar, si había otra forma antes de ir a la cruz, antes de ir a ese castigo tremendo que él iba a recibir. Y sabiendo de que iba a recibir semejante castigo, dice la palabra que él estaba allí orando, y dice que
sudaba gotas de sangre el Señor. Eso es una tremenda opresión que el Señor en ese momento estaba viviendo. Él estaba en un cuerpo humano, como aprendimos el viernes en la semana, este viernes en la masterclass. Él estaba en un cuerpo humano, él estaba allí sufriendo su interior. Lo sentía el sufrimiento, sentía la opresión, sentía también, decíamos, lo almático, ¿sí? Lo almático él también lo sentía esa opresión almática, esa opresión que decíamos recién del pecho, ¿sí? Que se siente en el estómago. Y aún su cuerpo lo manifestó en las venas que tenemos aquí en la frente. Hay venas que vieron cuando alguno se enoja mucho, ¿no? Que se le salta la vena. Ahí le saltó la vena, ¿no? Y estoy buscando alguno que tenga la vena marcada, pero no, la mayoría la tiene ahí tranquilita. Pero hay personas que no por enojarse, se le nota mucho más la vena. ¿Vieron la vena de acá? Bueno, se le reventaron esos vasos sanguíneos, ¿sí? De la opresión que le estaba sintiendo en ese momento. Y probablemente lo que nosotros llamamos humanamente, que a veces sufrimos ¿vieron cuando tenemos estrés, cuando tenemos demasiada opresión y pasan los accidentes cerebrovasculares? ¿Vieron que pasan esos accidentes? Bueno, probablemente el Señor se le reventó esa vena, no sufrió gracias a eso que se le reventó una ACV, pero sí recibió mucha opresión en ese momento. Él sentía la opresión de lo que se venía. Él iba a cargar con los pecados de toda la humanidad. Y a la vez ahí estaba Juan, el discípulo amado. ¿Por qué el Señor amaba tanto a Juan? Yo creo que lo amaba justamente por esto, porque Juan era el menor de todos, era el más chico. Probablemente Juan no pasaba los 18 años, tenía entre 16 y 18 años Juan. Era el más chico, pero era también el más demostrativo. Era el que si tenía que demostrar amor, no dudaba en amar a quien iba a salvar su vida, a quien iba a dar su vida por él, a quien era su maestro. No tenía ningún problema en mostrar su amor por el Señor. Después tenemos a Pedro, que era más temperamental, ¿sí? No era tan, pero era más temperamental. Él demostraba de otra manera que lo amaba al Señor. Pero Juan tenía esa manera, caracterizaba esta manera, y él mismo sabía que Jesús lo amaba. Entonces ahí pone el discípulo al cual Jesús amaba. Estaba recostado al lado de Jesús, recostado cerca del pecho de Jesús. Y cuando uno está recostado cerca del pecho de Jesús, ¿qué es lo que siente cuando uno está cerca de un pecho? Amor, qué lindo. Las palpitaciones, siente el corazón. Y Juan tuvo la oportunidad seguramente de estar ahí tan cerca de Jesús encarnado, del Cristo encarnado, hecho carne, de sentir las palpitaciones de su corazón. En ese momento seguramente Jesús, en un momento un poco tenso también, porque justamente se estaba revelando quién lo iba a traicionar, y en ese momento un poco tenso seguramente el corazón de Jesús estaba un poco acelerado. Y seguramente Juan pudo escuchar ese latir de corazón. Un corazón que estaba apasionado, un corazón que estaba entregado, un corazón que sabía cuál era su propósito, cuál era su destino, lo que iba a suceder, lo que iba a sufrir. Y estaba ese corazón palpitando por toda una humanidad. Y Juan pudo estar allí, recostado en el pecho del Señor, escuchando ese corazón palpitando por toda una humanidad. Ese corazón estaba latiendo por vos y por mí. Estaba latiendo por vos y por mí. Ese corazón en un momento dejó de latir por vos y por mí. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? También Juan lo vio resucitado.
Lo vio resucitado, ahí Juan 21:7, esto lo vimos las semanas pasadas, en la aparición a los 7 discípulos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, nuevamente recalca esto, ¿no? El discípulo amado. Recalca esto y le dice, es el Señor, dice que dijo Juan, cuando lo vio a Jesús en la playa. Dijo, es el Señor. Y entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, le creyó a Juan. Y ese es otro de los detalles, ¿no? Porque Juan dijo, tenían 100 metros de distancia de donde estaban ellos a la orilla. Y sin embargo, Juan fue el primero en reconocer al Señor. En 100 metros de distancia fue el primero que lo reconoció. Mientras había allí a la distancia, podían ver que había un hombre que estaba cocinando algo, que estaba haciendo algo a las brasas, que había fueguito. Sin embargo, Juan pudo reconocerlo en esos 100 metros. No era un hombre más en la orilla de la playa. Era el Señor. Y entonces le dijo, es el Señor. Y ahí vemos los temperamentos, ¿no? Pedro, temperamental, dice que se vistió y se tiró al agua, como veíamos la semana pasada, ¿no? Una locura. Pero vemos que se vistió para tirarse al agua. Todo lo contrario a lo que nosotros haríamos. Nos desvestiríamos para tirarnos al agua. O nos quedaríamos así porque ya estaban sin ropa, dice, tenían calor y se habían puesto cómodos. Así que se tiró al agua y nadó a la orilla. Pero el detalle es este. El detalle es que Juan reconoció al Señor a la distancia. A la distancia pudo decir, es el Señor resucitado. Amén. Era el Señor resucitado. No era el Señor que había sido crucificado, ya no era el Señor que había estado con ellos 3 años. Ahora es el Señor que está resucitado. Amén. Eso es lo que hace un discípulo amado. Un discípulo amado está cerca del Señor. Un discípulo amado está cerca del corazón de Dios. Un discípulo amado es aquel que reconoce al Señor y a la distancia. Un discípulo amado es aquel que todo el mundo reconoce que ama al Señor. Porque todos reconocían que Juan amaba al Señor. Y también entonces lo vemos ahora, también tuvo el privilegio no solo de verlo encarnado al Cristo, no solo de verlo resucitado a Cristo, sino ahora también lo ve glorificado por completo, porque mientras estaba allí resucitado, todavía no estaba completamente en gloria. Jesús, el Cristo, se glorifica por completo una vez que está en su trono nuevamente, que ocupa su lugar nuevamente. Y en ese lugar entonces se glorifica por completo. Ahora, Jesús glorificado se le aparece a Pablo con un propósito, como vimos la semana pasada. Y con un propósito también lo pone a Juan en un sueño profundo y se le aparece también glorificado en la isla de Patmos. Vamos a leer allí Apocalipsis 1:1-3. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
En esta oportunidad ahora se aparece entonces el Cristo completamente en gloria a Juan y le comienza a revelar. Por eso el libro Apocalipsis se llama Revelaciones, porque comienza a revelarle cosas que iban a suceder. Y no solamente eso, cosas que iban a suceder en el cielo, cosas que iban a suceder en la tierra, cosas que estaban aún sucediendo en ese momento e inminentemente. Dios le empieza a revelar a Juan con un propósito, con el único propósito de que todas las cosas que él vea, que él escuche, comience a escribirlas y pueda dárselas a otros. Por eso dice aquí la Biblia, y guardan las cosas, bienaventurado el que lee el Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado es el que lee el Apocalipsis. ¿Cuántas veces has leído el Apocalipsis? ¿Dejaste de ser bienaventurado? Si nunca leíste el Apocalipsis, dejaste de ser bienaventurado. Aprovechá ahora y comenzá a leer el Apocalipsis. Y decís, no, pero no entiendo. No importa. Bienaventurado es el que lee. ¿Cuántos dicen amén? No te está pidiendo que lo entiendas todo. Te está pidiendo que lo leas el Señor con un propósito. Bienaventurado es el que lee. Los que oyen las palabras de esta profecía, del Apocalipsis. Los que guardan, está esperando que vos guardes en tu corazón lo que dice el Apocalipsis. Pero pastor, no entiendo quién es el monstruo de 10 cabezas. Vos guardalo en tu corazón, porque te va a ser revelado en su debido tiempo qué es el monstruo de 10 cabezas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, guardá esas cosas en tu corazón. Tal vez vas a tratar de interpretarlas y está muy bien tratar de interpretar cuáles son los misterios que guarda el Apocalipsis. Pero lo importante, lo más importante del Apocalipsis es guardar las cosas que uno lee. Lee el Apocalipsis porque te va a ser de bendición. Vas a ser un bienaventurado por leer el Apocalipsis. Y aún vas a tener revelación a través de esa escritura. Vas a empezar a entender los tiempos. Dios nos hizo iglesia para entender los tiempos. Nosotros hoy estamos viviendo un tiempo. La iglesia del futuro va a vivir otro tiempo. Y así sucesivamente hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vuelve. Cristo va a venir. Cuidado con falsas enseñanzas que pueden llegar a decir que Cristo ya vino. Eso es una herejía, es una falsa enseñanza. Cristo viene, Cristo vuelve. Y la iglesia tiene que entender, tiene que saber en el tiempo que está viviendo. Dios te puso en este tiempo, iglesia, para poder entender este tiempo, el tiempo que tenés que vivir ahora. Y para eso debemos leer el Apocalipsis. Tenemos que saber el tiempo que nos toca vivir. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el tiempo que la iglesia está para predicar el Evangelio. Hoy es el tiempo que la iglesia está para entender el Apocalipsis de una manera, como se dice en teología, de una manera escatológica. Serán momentos que van a venir, que van a suceder, y que a medida que va pasando el tiempo, la iglesia se va acomodando a esos tiempos. Amén. Se va acomodando, muchas cosas se van cumpliendo a medida que el tiempo avanza. La iglesia va cumpliendo ese tiempo, pero hay algo que la iglesia no puede dejar de predicar y que está escrita en el Apocalipsis, y es que Cristo vuelve pronto. Amén. Cristo vuelve y la iglesia tiene que predicar la segunda venida de Jesucristo. La iglesia tiene que predicar viviendo, estando atento, como te decía, en los tiempos, estando atento a los tiempos que estamos viviendo, para saber entonces en qué tiempo estamos y saber que esa venida cada vez se aproxima más, cada vez se aproxima más. No somos la misma iglesia del primer siglo, que del segundo siglo, que del tercer siglo, menos que del quinto siglo, el octavo siglo. No somos la iglesia medieval del siglo XV, no somos.
Somos la iglesia de Jesucristo del siglo XXI y para eso tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Amén. Por eso tenemos que leer el Apocalipsis, porque muchos engañadores han salido y saldrán. Durante todos los tiempos salieron engañadores, pero nosotros tenemos que leer el Apocalipsis, tratar de saber de que allí hay misterios de Dios, tratar de saber de que hay interpretaciones que son para el futuro y tal vez que no son para este tiempo, no son para este tiempo, son para el futuro, pero yo tengo que saber que estoy en este tiempo y saber esas cosas del futuro. Podemos ver que Juan tuvo este privilegio, entonces lo vio al Cristo encarnado, vio la profecía cumplida, la primer profecía cumplida. Todo el Antiguo Testamento se cumplió las profecías del Antiguo Testamento con Cristo y su primer venida. Su primer venida estaba cumplida por completo. Y Juan tuvo el privilegio, junto a los demás discípulos y otros apóstoles, de ver la primer venida de Jesucristo. En la masterclass, el viernes hablábamos de Simeón. Los que estuvieron ahí en la masterclass conectados, hablábamos de Simeón. Simeón fue un privilegiado, fue alguien que pudo esperar toda su vida la venida de Cristo, porque le había sido revelado que Cristo iba a venir antes de que él muriera. Le había sido revelado que Cristo iba a venir antes de que él muriera. Y así fue. Simeón, ya de alta edad, pudo ver a Cristo y su primer venida. Y eso lo hizo profetizar, eso lo hizo predicar el Evangelio. Ana también, más de 100 años, hablábamos también el viernes de eso. Ana, más de 100 años, y pudo ver al Cristo encarnado, la primer venida de Jesucristo. Y pudo a su alta edad también profetizar al Cristo encarnado. Juan tenía alta edad también. Amén. Alta edad. Él estaba preso. Él tenía más de 80 años. 20 años se habían pasado desde que habían muerto Pedro y Pablo. 20 años se habían pasado. Era el último de los 12 apóstoles. Estaba preso en condiciones horribles. Las cárceles en ese momento, cuando te desterraban, te llevaban a una isla, era una isla abandonada por completo. Ni siquiera había mantenimiento en ese lugar. Te tenías que arreglar en las cuevas, en los lugares de refugio para estar en ese lugar. Apenas venían y te asistían y te daban algo que necesitabas, pero nada más. Y ahí estaba Juan en condiciones horribles. Estaba seguramente en esa isla pasando frío, hambre, y era una persona mayor. Pero sin embargo, él tenía ese mismo anhelo en su corazón, el mismo de cuando era jovencito, se le recostó en el corazón del Cristo encarnado. Tenía el mismo anhelo de verlo, de ver su regreso. Y entonces es cuando recibe esta tremenda revelación. ¿Qué quiero decirte, mi hermano? No hay ni condiciones, ni edad para ver la gloria de Cristo. Amén. No hay ni condiciones ni edad para ver la gloria de Cristo. Cristo se manifiesta a aquellos que lo buscan, a aquellos que lo aman, a aquellos que lo desean. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo si es así en tu vida. Si anhelás ver a Cristo, si anhelás ver su gloria, porque no importa tu edad, si sos jovencito, como Juan cuando era jovencito, o si ya sos una persona mayor de 80 años o más de 80 años, pero tenés la misma pasión, el mismo amor, seguís amando a Jesús como el primer día. Entonces no hay un tiempo de edad y tampoco
hay una circunstancia. Podés estar pasando cualquier circunstancia en la vida, cualquiera, como la que estaba pasando Juan. Y sin embargo, el Señor se presentó a Juan en gloria. Amén. Hubo algunos momentos que Juan en su evangelio no lo cuenta. Y esto es extraño, que es la transfiguración. La transfiguración es Jesús encarnado, hecho carne, mostrando quién era realmente, mostrando su gloria, mostrando allí su gloria por completo, pero igual él estaba todavía en cuerpo, ¿sí? Pero mostró, dice que sus vestidos se resplandecieron, y cuando dice que sus vestidos se resplandecieron, quiere decir que estaban realmente puros y blancos. Lograr un vestido blanco para esa época era algo tremendo. No cualquiera podía lograr una vestidura blanca. Tenían que ir a los mejores tintoreros para que puedan darle una vestidura completamente blanca. Solamente la realeza podía usar una vestidura completamente blanca. El resto usaban las vestiduras cremitas, ¿sí? Color café. Esas eran las vestiduras naturales. Y Cristo, en su vestidura natural, tenía esa vestidura como todos los demás, una vestidura café, color cremita. Pero sin embargo dice que en la transfiguración sus vestiduras fueron completamente blancas. Dice literalmente más blancas que la nieve. Completamente, que ningún tintorero podía lograr ese blanco. Aleluya. Y ahí estaba, entonces hubo algunos testigos de eso. Fue Pedro, Juan y su hermano Jacob, que tuvieron esa revelación de que él era el Cristo. Y a la vez los acompañó en esa transfiguración Elías y Eliseo. Perdón, Elías y Moisés, la ley y los profetas. Qué increíble, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor se les presentó a ellos de esa manera para mostrarles también realmente quién era. Entonces Juan ya sabía quién era el Cristo. Juan ya sabía cuál era el propósito del Cristo, del Mesías, cuál era la misión del Mesías. Y Juan, cuando lo vio en revelación completa, lo vio entronado, lo vio en su trono, dice el Apocalipsis, que estaban los ángeles adorándolo y que día y noche, todo el tiempo cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Una alabanza celestial, él pudo ver eso, dice Juan, y puede contar también que vio más allá de eso, vio incluso hasta los redimidos. Te vio a vos y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, decía amén, porque dice que en esos redimidos estaban, dice que 50, no podía contarlos, no pudo contar la cantidad de redimidos que había. Y dice que estaban allí también adorando al Cordero, y ahí estamos nosotros, la iglesia redimida, adorando al Cordero. Aleluya. Tuvo ese privilegio de poder vernos a vos y a mí en ese futuro, en esa adoración celestial, completamente, dice, con vestiduras blancas también. Quiere decir también, estamos con vestiduras nuevas, vestiduras blancas, redimidos, cantando, alabando, bendiciendo al Cordero. Gloria a Dios. Juan estuvo allí y dice que en ese momento él empieza a recibir muchas revelaciones y los ángeles decían: escribe esto, anota esto, apunta esto que quede asentado. Y todo eso, 2000 años después, nosotros lo tenemos en cada una de nuestras Biblias. Cada una de nuestras Biblias tenemos ese tremendo momento que vivió Juan. Lo tenemos ahí. Y por eso es que nosotros debemos leer y estudiar el Apocalipsis, porque es nuestro pasado,
nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Ese es el Apocalipsis. Por eso, para ir terminando, déjame decirte algo más con respecto al Apocalipsis. Es un error completo mirarlo o estudiarlo o leerlo de una vista preterista. ¿Saben qué significa eso? Leerlo solamente como un libro del pasado. Pero hay estudiosos que enseñan eso, enseñan que solamente el Apocalipsis fue un libro contextual del pasado nada más. Y entonces solamente hace que los que leen o estudian el Apocalipsis solamente con una visión del pasado, hace que nada más sea un libro más, un libro de historia y no un libro de, como tal lo llamamos, de revelación. Amén. De revelación. Así que es un error. No leas el Apocalipsis y no permitas que te enseñen solamente el Apocalipsis como un libro del pasado, como enseñan los preteristas. Después están los que enseñan la visión historicistas, que enseñan solamente la visión del presente. Hubo muchos teólogos que enseñaron esta visión, la visión del presente, como que el Apocalipsis ya se cumplió y que el Apocalipsis es ahora, que ya está en curso y es ahora y ya todo lo que está escrito en el Apocalipsis ya sucedió. Eso sería otro error. Amén. No cometamos ese error y no rechacemos ese tipo de enseñanza. El Apocalipsis, como te decía, hay cosas que todavía no se han cumplido. Y no podemos decir que hay cosas que ya sucedieron completamente. Sería un error estudiarla de esa manera. Así que, ¿cómo tenemos que estudiar nosotros el Apocalipsis? ¿Cómo tenemos que leerlo? Como un libro que es futurista. ¿Sí? Futurista. No lo leas como un libro tampoco idealista, que quiere decir que es atemporal, ¿no es cierto? Pero que es idealista, que en el Apocalipsis hay solamente figuras que son nada más y nada menos que interpretaciones que solamente un genio o un sabio de los más sabios pueden llegar a interpretar. No leas así. Recién acabamos de leer que la Biblia, el Apocalipsis es para todos y es para que todos lo puedan interpretar. No solamente para que algunos, solamente re sabios, puedan interpretarlo. No lo interpretes solamente como enseñan algunos, con figuras, con alegorías, porque no es así tampoco. Hay cosas del Apocalipsis que son literales y que van a suceder como el Apocalipsis lo está diciendo que van a suceder. Amén. Y esas son las cosas que nosotros cuando lo leemos simplemente tenemos que tener en cuenta. Esto me parece, creo, que no es literal. Esto puede ser alegoría. Entonces, ¿a qué está alegorizando? ¿Qué es lo que alegoriza esto? Esto que está hablando, esto me recuerda a algo que yo ya leí en la Biblia. Entonces probablemente sea también algo del pasado que tiene que ver con el futuro. Vamos a encontrar en el Apocalipsis mucha revelación de los libros de Daniel, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, no es un libro fácil de leer, pero tampoco es un libro complejo, completamente complejo de leer. Así que te animo a que puedas empezar, a que termines tal vez este año iniciando leyendo el Apocalipsis. Eso te va a servir mucho para lo que se viene el año que viene. ¿Amén? Te va a servir un montón para lo que se viene el año que viene. Haceme caso. Empezá a leer el Apocalipsis por tu cuenta, empezá a leerlo como yo te estoy diciendo, empezá a leerlo, tratar de interpretarlo, tratar de ver cuáles son las cosas que son figurativas realmente,
cuáles son las cosas que pueden llegar a ser realmente literales, cuáles cosas se está refiriendo del pasado que han sucedido, algunas cosas que pueden estar sucediendo ahora en el presente, pero también, sobre todo, lo que vendrá. Amén. Así que te animo a que puedas empezar a leer el Apocalipsis. Es un libro fascinante, precioso, que nos dejó Juan, el discípulo amado, para que todos nosotros, para que su iglesia lo pueda leer. Amén. Somos el milagro de Dios en esta tierra. Somos lo que yo llamo siempre privilegiados. Decirle al que tenés al lado, sos un privilegiado. Decirle, sos una privilegiada, sos un privilegiado. Porque esta era que nos tocó vivir a nosotros es la era de ser la iglesia de Jesucristo, nada más y nada menos. Y para eso somos privilegiados, ser la iglesia de Jesucristo. Hoy les enseñaba a los que se van a bautizar que a partir de ahora ellos no son simplemente creyentes. Porque si salimos a ver cuántos creyentes hay en el mundo, hay un montón. Si salimos a la puerta y nos paramos en la puerta y empezamos a decir, ¿usted cree en Dios? Probablemente me diga que sí. Hay muchos creyentes. Pero así como creen en Dios, creen en también un montón de otras cosas. Entonces yo les decía, a partir de ahora, ustedes son discípulos. Amén. Ya no son simples creyentes, son discípulos. Son la iglesia de Jesucristo. Y ese es un privilegio que Dios nos dio en esta era, de ser la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, ¿para qué? Para mostrar al Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados, pero también al Cristo resucitado, que resucitó en gloria. Y también para mostrar la gloria de Cristo ahora. Ustedes se piensan que vimos casi 37 milagros, 37, milagros de Jesús durante todo el año, para que Dios no se manifieste en tu vida haciendo milagros y prodigios también. Dios se va a manifestar en tu vida. Ese es el Cristo de hoy, que sigue manifestándose, que sigue queriendo hacer un milagro en tu vida. Lo quiere seguir haciendo. Y como te decía, no importa tu edad, no importa tu condición, Cristo quiere manifestarse en tu vida una vez más. Y quiere manifestar su gloria una vez más. Y aquel que vive, que entiende que es un privilegiado, vive la gloria de Dios. Ve la gloria de Dios. Ve el poder de Dios hoy en día. Amén. Hoy en día somos privilegiados de poder ver el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, moviéndose en nuestro corazón, transformando nuestra vida y transformando la vida de otros. Somos privilegiados. Somos privilegiados. Tenemos el privilegio de manifestar lo que Dios nos dio. ¿Qué te dio Dios? Gracia. ¿Saben qué es la gracia? Regalo. ¿Sabe qué es un regalo? Un charis, un don. Un don te dio el Señor. Manifestá el don. Manifestá lo que Dios te dio. Manifestá la gracia que Dios te dio. No te la guardes, no te la quedes. Dios te salvó, Dios te llamó a ser iglesia para manifestar lo que Él te dio. Y vas a poder ver la gloria de Dios. Imagínate Juan allí de viejito en esa isla solitaria, manifestando la gloria de Dios en ese lugar. Ese lugar no fue para nada, nunca más fue igual. Se transformó para siempre ese lugar. Porque no importa la condición, importa lo que vos tenés en tu corazón. Amén. Lo que vos tenés en tu corazón es lo que importa, no la condición en que estás, no la condición que sos, no lo que puedas estar pasando, no importa la edad que tengas, importa tu corazón. ¿Qué está pasando por tu corazón?
si en tu corazón está la gloria de Dios, si en tu corazón está Cristo, si vos entendés en esta noche que sos un privilegiado, y déjame decirte más, sos el discípulo amado de Dios. Y más todavía, no solamente sos el discípulo amado, sino también sos su hijo amado. Entonces, ¿cómo callar tanto amor? La mejor manera hoy de recostarnos en el pecho del Señor, de escuchar el latir de su corazón, la mejor manera que hay es manifestando todo su amor. Es manifestándolo, no ocultarlo. Manifestar lo que Dios nos dio. Salvación, vida eterna. Transformó nuestra vida. Nos dio paz, nos dio seguridad. Nos dio dones para manifestar. Nos dio todo su amor. ¿Cómo no manifestarlo? Y más en estos tiempos. Manifestemos, iglesia, el amor de Dios porque somos privilegiados. Amén. Ponete de pie. Y decirle una vez más, busca a alguien, busca a otro, y decirle, sos privilegiado, sos privilegiada de Dios. Decirle, somos amados, somos amadas, sos la amada, sos el amado de Dios. Sos el discípulo que Dios ama, sos el hijo que Dios ama. Profetizale sobre su vida, profetizale, decirle, verás la gloria de Dios. Decirle, verás la gloria de Dios. No importa la condición, no importa lo que estés pasando, no importa la edad que tengas, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria. Somos un milagro, mi hermano. Para cerrar este tiempo de los milagros de Jesús, debemos reconocer que nosotros somos el milagro de Dios. Somos un milagro. Que hoy estemos aquí como su pueblo, perdonados, restaurados, mimados. ¿Cuántos son mimados por Dios? A pesar de las condiciones nuestras, somos mimados. ¿Cuántos hemos recibido de Dios revelaciones para poner en práctica, para poner en obra? ¿Cuántos hemos recibido su poder, sus dones? Somos privilegiados. Somos privilegiados. Así que, mi hermano, que cuando crucemos esta puerta y terminemos este culto, podamos contarles a otros del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, del privilegio que tenemos de ser amados de Dios, sin vergüenza. Juan tuvo vergüenza cuando se le acostó en el pecho del Señor. ¿Tuvo vergüenza? ¿Pensó que iban a decir los demás discípulos? ¿Pensó que iba a decir Pedro, que era siempre el que siempre hablaba y qué sé yo? No. Sin vergüenza él se acostó y se recostó en el pecho del Señor. No tengamos vergüenza de ser amados. No tengamos vergüenza de contarles a otros que somos privilegiados, que fuimos restaurados, que fuimos salvados. No tengamos vergüenza de contarles a otros que Cristo viene. No tengamos vergüenza de contarles a otros que vos, tu nombre, está escrito en el libro de la vida y que si Él se cree, también va a estar escrito su nombre en el libro de la vida. No tengamos vergüenza de contarles a otros de que en la Biblia estás vos. ¿Cuántos dicen amén? Estás vos redimidos, dice, sin número, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, adorando al Señor. Ahí estás vos. Los argentinos, ahí estamos también, toda lengua, toda nación. Ahí estamos los argentinos, los paraguayos, los brasileros,
Gloria a Dios. Están los africanos, están todo aquel que ha creído en el Señor. ¿Por qué tener vergüenza de llevar este mensaje tan poderoso y decirles a otros, ahí estoy yo? Y ahí también podés estar vos, si recibís a Cristo en tu corazón. En esta fiesta, mi hermano, esta Navidad, en este nacimiento, podamos llevar este mensaje tan poderoso de Jesucristo. Llevémoslo primero en nuestro corazón. Atesorémoslo ahí, en nuestro corazón. Estemos cerca del Señor, lo más cerca posible, para escuchar hasta el latir de su corazón. Y Dios nos va a mostrar mucho más, mucho más. Dios nos va a mostrar su gloria completa. Amén. Gracias, Jesús. Cerrá tus ojos.